Hey podcast, espero estés muy bien. Hoy vamos a tener un episodio dedicado a cómo podemos mejorar profunda y drásticamente al reprogramar nuestro subconsciente. Y hacia el final de este episodio te voy a dar varias claves para que puedas empezar a aplicar hoy y empieces a ver esos cambios más pronto que tarde. Así que empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo, Luego Existo. Creo que a este punto de la conversación es muy importante si realmente quieres hacer un profundo impacto en tu vida, de que de verdad quieres ver una transformación significativa que no incluso te libere de traumas pasados, sino que te haga reconectar con el verdadero poder que tú puedes alcanzar como persona. Recuerda que al final todo es energía y la materia simplemente es energía organizada de cierta manera. Por ejemplo, el metal es energía organizada de cierta manera, no es sólido. Es simplemente la organización de diferentes átomos a diferentes proporciones y en diferentes órdenes de positivo y negativo que hacen que se produzca esa ilusión de ese metal. Ahora, los pensamientos, el conocimiento es lo mismo. Cuando nosotros organizamos conocimiento, cuando nosotros organizamos nuestro pensamiento, organizamos nuestras ideas y establecemos un gran objetivo que vamos a realizar en esta vida, accedemos inevitablemente pues al poder de las cosas. Así como el sol, los planetas, al final son también constructos de las mismas piezas, de los mismos átomos, pero organizados de cierta manera, podemos nosotros organizar nuestras ideas, nuestra voluntad, nuestro deseo y prácticamente pues la meta que nosotros tengamos en mente para acceder a un poder que ahorita no tenemos, pero que potencialmente podemos tener. Esa es la idea con el trabajo de conciencia, ¿sí? Y eso es uno de los estados más brillantes del ser humano que puede alcanzar y es el don de la creación. Ahora, nosotros usualmente no podemos acceder por default a ese poder porque de eso se trata el juego. Y para poder acceder a ese poder, nosotros tenemos que eliminar primero las pasiones bajas de la mente humana, ¿sí? El miedo, la rabia, la ira, la envidia. Todo ese tipo de cosas no es porque lo cataloguemos como, ay, son malas y estas cosas son buenas, sino que es una cuestión natural de desgaste energético. Entonces, cuando tú tienes varias, digamos, salidas de tu energía se está derrochando. No puedes concentrarla en un solo punto para, digamos, ver qué poder tienen tus ideas, lo que quieres y cómo el conocimiento que vas adquiriendo en la vida, ya sea por experiencia o porque estudias a otros, puede servirte realmente para aplicarlo y transformar todo, o sea, transformar cualquier cosa que tú quieras, tu vida, tu relación, tus finanzas, el lugar donde vives, tu comunidad y pare de contar. Entonces, en este sentido, es muy importante saber cómo podemos, primero, deshacernos de estos patrones negativos que nos drenan energéticamente, que nos sumergen en la pobreza espiritual, en la pobreza material, que nos limitan la conexión genuina con el entorno, porque vivir al final, cuando ya estás consciente de ellos y estás accediendo a tu poder, utilizándolo para beneficio propio y beneficio de aquellos a los que piensas servir, entonces sucede algo muy particular, porque ya en ese estado no hay vuelta atrás. O sea, una vez haces conciencia, tú no vuelves involutivamente a no tener conciencia. Ya la conciencia se hizo y es uno de los estados más plenos del ser humano, en donde las personas que han llegado a ese estado han inventado la electricidad, han inventado el automóvil, han logrado grandísimos descubrimientos en las áreas en donde trabajan, han mejorado significativamente cualquier cosa a la que ellos están relacionados.
Ese es el objetivo final. Porque ¿de qué sirve que vivas la vida sin realmente saber nunca el potencial que tienes? Eso es lo que te tienes que preguntar, y estoy seguro que estás aquí para eso y estás acá porque sabes que puedes llevarte algo hoy para mejorar tu situación. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta qué es el subconsciente. ¿Qué es la mente subconsciente? Tú estás compuesto por mente y materia, ¿verdad? Hay algo tangible y hay algo intangible. Lo tangible es tu cuerpo y hay una parte de ti que es intangible, que es la que tú dices, bueno, es la que está conduciendo este cuerpo, la que está pensando, la que está habitando el cuerpo. Esta parte intangible o simbólica tiene a su vez dos partes. Tiene el espíritu y tiene el alma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Primero quiero que imagines un recipiente. ¿Sí? Vamos a imaginar un recipiente, una vasija, en el que prácticamente desde que nacemos empiezan a poner cosas en ese recipiente. Nuestra familia empieza a poner cosas. Pone una esfera y esa esfera es nuestro nombre. Pone otra esfera y nos dice, este es tu padre, esta es tu madre. Pone otra esfera y dice, este es tu apellido. Y así van agregando cosas. Igual el sistema educativo, cuando entramos desde niños, y la cultura en la que nacemos, el país en el que nacemos, va poniendo sus esferas allí, en ese recipiente. Este recipiente es el alma, es la mente subconsciente. Para propósitos de este podcast, cuando diga alma, de una vez piensa en mente subconsciente. Cuando diga espíritu, vas a pensar en mente consciente, ¿sí? Entonces, en esta vasija, la cultura, nuestros padres, la familia, el país en el que nacemos, va poniendo sus esferas, va poniendo sus deseos particulares que tiene sobre nosotros como individuo. Pero el problema de esta mente subconsciente o de esta vasija es que, como toda vasija, pues está abierta, y esta vasija o mente subconsciente lo que hace es aceptar. Ella acepta sin cuestionar. Lo que le pones allí lo acepta, de una lo asimila. Es como una sustancia que está esperando que cualquier cosa sea puesta allí para mimetizarse con lo que le pones. Es la misma sustancia o la misma analogía del espejo. Tú lo que le pones a un espejo enfrente, el espejo lo acepta y lo refleja. Exactamente así es la mente subconsciente. Lo que ponemos allí, allí se queda, es aceptado. No hay cuestionamiento acerca de eso. Ahora, mientras vamos creciendo, va apareciendo nuestra conciencia, va apareciendo la luz, ¿sí? Entonces, imagínate que esta vasija ahora la convertimos en una habitación que no tiene luz, pero esa habitación está llena de cosas que han puesto. Y más o menos como 4 años después de que nacemos, empezamos a notar que hay cosas en esa habitación y ya sin nuestro consentimiento nos empezamos a dar cuenta que estamos en una habitación y no cuestionamos esa habitación en la que estamos y no cuestionamos los objetos que otros han puesto allí. Entonces, este mecanismo es de doble filo. Es primero absolutamente necesario porque permite preservar la vida, permite traspasar todo el progreso sin cuestionamiento alguno al próximo individuo que nazca y así mantener la cultura, los productos del tiempo y del progreso del ser humano. Pero ¿qué pasa si estas cosas que se traspasan no son progreso, no son evolutivas y son más bien destructivas? ¿Qué pasaría? Bueno, exactamente lo que estás pensando. Esta persona sería programada con esos códigos que la hacen creer ciertas cosas del mundo y no cuestionarlas en algún punto de su existencia, a menos que pasen dos cosas. O que esta persona sufra demasiado a raíz de esos patrones y asuma una actitud de decir, ya estoy sufriendo muchísimo y no quiero estar acá, y a raíz de eso empieza a cambiar esos patrones
Y la otra es empezar a hacer un trabajo de conciencia al ver la experiencia de otros, aprender de otros, absorber lo que pueda del mundo y dejarse llevar por su curiosidad para resolver sus propios dilemas. Entonces, en astrología, por ejemplo, se dice que el camino del Sol aparece una vez hemos transitado el camino de la Luna. Y esto tiene mucho sentido acá con lo que estamos diciendo, porque la Luna vendría a ser el símbolo o representa esta mente subconsciente. La Luna representa esa vasija que no cuestiona, que está ahí virgen. Por eso es que también, fíjate, las vírgenes en la religión católica siempre están pintadas o están acompañadas de una luna, ¿verdad? Como si fuera una luna menguante. Y esto es porque está simbolizando este mecanismo en el que simplemente es algo, es una sustancia virgen, precisamente, que no tiene ninguna forma, no tiene ninguna identidad, y está esperando es que algo la toque para ella convertirse en ese algo. Y aquí es donde volvemos a traer el ejemplo de los espejos. Incluso lo puedes ver en la clara del huevo de las gallinas. La clara sería esta sustancia virgen y lo amarillo sería la sustancia espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitas de esta sustancia virgen para que esto amarillo, esto espiritual, empiece a darle identidad a esa sustancia y esa sustancia se transforme en lo que le estás poniendo o lo que le estás inyectando. Entonces, es donde cabe también verlo de que el símbolo de la Virgen es al mismo tiempo el símbolo de la prostituta, ¿sí? Por eso, si nos vamos un poco a la historia de María Magdalena y la Virgen, pues es el mismo símbolo. Tenemos esta contradicción de que, bueno, ¿es una virgen o María Magdalena es una prostituta? Más allá del contexto histórico, estamos analizando el símbolo y cómo esta sustancia que está en el mundo, que está en nuestra subconsciencia, que está en cualquier parte, en el agua, tiene esta propiedad. Fíjate, el agua tiene esta misma propiedad. El agua es virgen y es prostituta al mismo tiempo. Es decir, acepta sin cuestionamiento alguno lo que le han puesto dentro de ella o la intención que tienen para ella, ¿sí? La prostituta hace esto obviamente a cambio de dinero, pero es que a cambio de dinero, entonces la otra persona puede saciar las intenciones que tenga con respecto a ella, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el subconsciente. El subconsciente acepta, la mente subconsciente acepta, y durante nuestra primera infancia, que son los primeros 7 años, nosotros estamos primariamente operando en esta mente subconsciente que está aceptando sin cuestionar. Entonces, en este sentido, va apareciendo luego, gradualmente, la conciencia. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos una familia, que tenemos un nombre, que nuestros padres tienen deudas, alrededor de los 7 años. Ya no es tan, digamos, imaginativo o ambiguo en el estado en el que estamos de niños, porque antes, por operar precisamente en la mente subconsciente, nosotros estamos, y esto lo puedo hacer para el próximo episodio, operando en las ondas cerebrales llamadas alfa y teta. ¿Qué pasa con estas ondas cerebrales? Que estas ondas manifiestan simplemente que nosotros estamos operando en el subconsciente. Cuando estamos ya en las ondas, la que le llaman beta, esas ondas beta denotan que nosotros estamos operando en la mente consciente, que es prácticamente la mente que estás usando ahorita. Pero prácticamente cuando estás en un estado de relajación, cuando te vas a duchar, cuando estás recién despierto, cuando estás a punto de dormirte, las ondas cerebrales manifiestan un cambio y eso quiere decir que estamos entrando entonces a los dominios de la mente subconsciente. Y en esta mente subconsciente luego las ondas bajan su velocidad drásticamente y llegamos a las ondas teta y a las ondas delta, en donde es donde seguimos operando cuando estamos dormidos. Es decir, la mente nunca para. Solamente que cambiamos, oscilamos entre la mente subconsciente, y ese es el estado que nosotros decimos, bueno, estamos dormidos, y la mente consciente, que es el estado de las ondas beta
Y ya cuando estamos súper focus en algo, que nosotros estamos súper entregados, que perdemos la noción del tiempo, ahí podemos llegar a algo que se llama las ondas gamma. Pero, como te repito, voy a profundizar sobre esto en el próximo episodio. Ahora regresemos un poco a donde estábamos en la parte de la mente subconsciente, los primeros 7 años. Y mira como si fuera un fade in, como si gradualmente estuviera apareciendo un sonido. Entonces, más o menos, así empieza a los 4 años, por allí. Ese sonido está un poquito audible, es decir, más o menos somos conscientes de nuestra vida, ya podemos empezar a guardar recuerdos, ya nos podemos empezar a identificar con las cosas, ya podemos empezar a rechazar y a aceptar ciertas cosas, pero en un bajo porcentaje. Y esto va aumentando cuando llegamos a los 7 años, ya estamos como en un nivel óptimo donde nuestra conciencia está sonando a un volumen considerable y podemos rechazar o aceptar las cosas de una manera muchísimo más decidida. Por eso, volviendo al argumento de que el camino del sol solo aparece cuando hemos transitado el camino de la luna, quiere decir que nosotros nunca pudiéramos ser conscientes de nosotros mismos y de lo que estamos viviendo si antes no se programaron ciertas cosas a nivel inconsciente que son de las que luego nos permiten hacernos conscientes. El problema es que muchas de estas cosas que fueron programadas allí no las recordamos, muchas de estas cosas las reprimimos al subconsciente cuando estábamos más grandes porque seguramente dolían demasiado, seguramente no queríamos experimentar el tener que lidiar con eso en nuestra mente de niños y fue reprimido. También la otra manera es de que simplemente vivimos algo tan repetidamente que simplemente lo aceptamos y nunca cuestionamos algo al respecto. Y experimentamos también muchas emociones, lo que le podemos llamar cicatrices psíquicas, que son esos episodios que nos marcaron con nuestros padres y con nuestros familiares, en donde vivimos algo ya sea para bien o para mal. Entonces aceptamos eso como verdades absolutas, no lo cuestionamos, y lo peor es que ya de grandes no podemos acceder al poder que te decía al principio de este episodio, porque están todas esas trabas allí. El problema no es vivir en un estado de conciencia, eso es lo más fluido que hay, créeme, es con lo que te sientes más genuino y conectado, y sé que puedes recordar esos momentos en donde has vivido ese tipo de estados de conciencia sobre cualquier cosa, sobre cualquier actividad. Pero el punto acá es de que no podemos acceder hasta que no solucionemos estas cuestiones que están en nuestro subconsciente. No podemos, por la sencilla razón que ellos están produciendo patrones negativos que nos producen carencias, y esas carencias tratamos de llenarlas a través de demostrar, por ejemplo, que somos demasiado ante los demás. Alguien que quiere demostrar, por ejemplo, que es demasiado, tú tienes que preguntarte por qué trata de demostrarlo. ¿Qué trata de compensar con esa actitud? Bueno, trata de compensar que subconscientemente tiene un patrón que lo hace sentir a él carente. Y esta carencia la va a tratar de suplir al tomar acciones con base en el argumento inconsciente de que tiene que probarle algo a los demás y probárselo a sí mismo también, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un patrón que logré sanar ahorita, estos días, sobre la acusación y sobre los reproches. Yo por lo menos tenía este patrón, prácticamente lo experimenté por mi padre, quien siempre de niño sentía yo que me reprochaba y que me acusaban por cosas injustas, porque por lo menos en mi infancia yo recuerdo que yo era un niño bastante ordenado, bastante aplicado, estudioso, organizado, y tenía a mi hermano, y mi hermano era todo lo contrario, y prácticamente siempre mi hermano, los platos rotos de él los pagaba yo, y era algo por lo que me ponían demasiada responsabilidad, sobre todo mi padre, porque él necesitaba mantener el control. ¿A raíz de qué? Bueno, lo necesitaba mantener simplemente
porque él tenía un miedo de que la situación se le fuera de control y seguramente a él le despertaban ciertas heridas del pasado que él tuvo que le recordaban todo eso y él no quería experimentar esas emociones. Y a raíz de eso pues yo crecí con la sensación inconsciente de que debía hacer las cosas bien, muchísimo mejor de lo que pensaba que las hacía, para evitar que me reprocharan. Es decir, yo por ejemplo recuerdo que cuando de niño estaba jugando yo no podía jugar plenamente si estaba mi hermano porque tenía que estar como que mitad jugando y mitad siendo el papá de la situación, de que él no hiciera cosas que alteraran el orden, que fueran como demasiado desafiantes para la autoridad de mi padre. Entonces yo tenía como que siempre irme a él y decirle, hey, no, cuidado, no hagas eso, mira, no lo hagas así, no lo hagas de esta manera, no. Y obviamente éramos niños. Entonces esto quedó en mi subconsciente y lo sané fue esta semana, porque obviamente tuve un episodio en donde ya sentía demasiado miedo de la acusación y del reproche de alguien, y obviamente esto lo vives al final es con tu pareja, que me sentía súper mal, llegué a un punto de sentirme súper mal, que obviamente mi manera fue rechazar todo eso y entrar en un ataque de rabia donde terminé tirando la comida, o sea, hice un desastre, pero fue mi manera de descargar. Y entonces esa noche pues tuve un sueño y en el sueño se me develó cuál era el patrón que yo estaba cargando. El sueño fue bastante gráfico, bastante explícito como para no darme cuenta, y prácticamente fue una situación en donde yo estaba en un día normal disfrutando, pero yo sentía la sensación de que yo debía estar haciendo algo, porque en cualquier momento iba a llegar como mi padre a juzgar la situación, ¿no? Y yo estaba como en una casa y estaba acompañado de una abuela, pero esa abuela era como musulmana y lo que hacía ella era rezar y rezar. Es como que si rezara porque supiera que venía algo bastante heavy, ¿no? Y obviamente en el sueño, cuando yo empiezo a sentir que se acerca el momento en que va a llegar, entonces sucede que efectivamente llega mi papá y empieza a acusarme y a reprocharme de que no estaba haciendo lo que debía hacer. Y lo hizo de una manera como lo hacía de niño, pues que me acusaban y me reprochaban de una manera que yo consideraba cruel, injusta, seca y autoritaria. Entonces, claro, yo luego pues crezco, yo transformo unos patrones, mi familia esperaba ciertas cosas de mí, pero al final, bueno, yo terminé haciendo otras cosas que terminaron luego aceptando. Ahí hubo obviamente un enfrentamiento contra el patrón familiar, ¿no? Donde todos quieren que tú seas algo, etc. Eso lo viví hace años, pero todavía quedaba este patrón que estaba en mi subconsciente, que yo todavía no me había hecho consciente. Yo lo que sentía era que simplemente muchas de las cosas que hago en mi vida y que llevo en mi vida, las tenía que hacer simplemente, a veces no genuinamente porque me nacían, sino había algo de fondo siempre. Y ese algo de fondo era precisamente este patrón. Es muy diferente hacer las cosas genuinamente porque te sientes liberado a hacer las cosas bien y súper genial para evitar un reproche futuro o una acusación de alguien, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes miedos. Hay varios miedos. Está el miedo al amor, está el miedo a la pobreza, está el miedo a la enfermedad, que causa diferentes conductas. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad causa que seas una persona hipocondríaca. Entonces, te automediques en exceso porque tienes miedo de estar enfermo. Y es lo que te termina enfermando al final, la ingesta excesiva de medicamentos. En mi caso, entonces, era el miedo a ser criticado, a ser juzgado. Porque inconscientemente pensaba que así cualquiera lo hiciera, ¿no? Amigos, conocidos, personas que no conozco, las redes sociales, que criticaran, yo voy a experimentar eso, es como si mi padre lo estuviera haciendo contra mí. Ese es el patrón inconsciente, que está allí guardado en el subconsciente. Entonces también lo vivía con mi pareja. Yo trataba de que las cosas siempre estén bien y siempre trato de que estén bien, en armonía, y obviamente trabajar nuestros patrones negativos juntos y hacer
todo ese tipo de cosas que implican pues un esfuerzo y una empatía y un trabajo en equipo, pero en algún punto también sentía que yo tenía que velar porque todo estuviera excesivamente bien para evitar un reproche de mi pareja, para evitar que me acusaran. Y lo que me parece aquí valioso compartir es eso, de que llega un momento en que duele demasiado. A mí me dolió muchísimo, o sea, lo que recibí fue como una crítica y esa crítica yo la tomé como algo demasiado horrible, donde me sentí demasiado mal porque me sentía súper, hiper juzgado, súper, hiper acusado, y llegó un punto de dolor máximo en donde la liberación de esa rabia fue con lo primero que tenía en la mano, el plato de la comida, ¿sí? Entonces, luego en el sueño, pues tengo este sueño, y cuando en el sueño se sentía la tensión, que la tensión iba subiendo, y por fin llega mi padre y empieza en el sueño a juzgarme, a decir usted no lo hizo y acusarme, y me sentí exactamente como me sentí la noche anterior, que tuve el desborde, pero peor, me sentí súper peor, y me sentí tan peor que llegué y me le monté encima en el sueño de mi padre y agarré y le clavé como las uñas encima de las cejas y empecé como a golpearlo, pero no recuerdo muy bien. O sea, ya ahí no recuerdo si lo golpeé realmente o no lo golpeé, pero sí descargué la ira que tenía encima de él. Y en eso, pues, obviamente la tensión y todo que sentía en los sueños me hizo despertar. Y ahí fue, de una, agarré mi teléfono y empecé a escribir el sueño, porque eso es lo que hay que hacer. Una vez sueñas algo y te despiertas, agarra un teléfono, agarra un lápiz y un cuaderno, empieza a escribirlo y empieza a analizar realmente qué crees tú que te está tratando de comunicar el sueño. Y en este caso vi y dije, claro, obvio, el sueño fue demasiado explícito. Yo lo que tengo es un miedo grandísimo a ser criticado y acusado, y más por mi pareja, de que con la que tengo una relación súper fuerte en el sentido de intensidad. Y entonces allí sucede esto y me muestra el sueño de que allí estaba la causa de que me sintiera así. Y fue como que me sentí liberado en el sentido de que ya me di cuenta, ya me hice consciente de esto, ya sé que viene de allí. Y bueno, y todo lo que fue el resto del día, lo que hice fue hacer, hice como un par de meditaciones más y escribí bastante para yo poder seguir como encontrando una tras otra. Eso fue como una epifanía tras epifanía. Las respuestas me iban llegando solas de que, claro, ahora entiendo. Y realmente lo más loco fue que empecé a realmente a perdonarme y a perdonar a mi papá por todas esas cosas desde el amor. Es decir, sentí una compasión tan grande por mí mismo y por él, y entendí, sin que yo supiera más nada, simplemente entendí de sentir que sabía que era eso, que él actúa así con nosotros y sobre todo conmigo, porque simplemente sentía miedo de que cualquier cosa que pasara con nosotros le recordara sus heridas. Él prácticamente perdió a su madre en un accidente trágico, tuvo otro episodio luego con otro familiar trágico, siempre tuvo como episodios muy fuertes de los que él trató de autoaislarse para no vivir las emociones negativas que esos episodios producen. Es una manera de nosotros aislarnos del dolor. Entonces, ahí genuinamente, mientras escribía y me daba más cuenta, entendí su dolor, entendí por qué toda su rigidez fue producto de que las cosas siempre estuvieran como quietas, de que no se salieran de control, porque cualquier cosa inesperada podía hacerlo a él volver a reconectar con ese miedo y volver a reconectar con sus heridas, a abrirle de nuevo esas heridas. Entonces, es algo muy importante que, o sea, yo creo que cualquier persona debe estar analizando hoy, si quiere hacer un trabajo de conciencia, de cuáles son las raíces de sus miedos, dónde están. Tratar de hacer una meditación, tratar de empezar a ponerse esas preguntas, a ver si en un sueño el subconsciente te lanza el significado de dónde está arraigado ese patrón, en qué evento de tu vida está arraigado. Porque
precisamente uno de mis objetivos es ayudar a millones de personas con este tipo de contenido y con las herramientas que estoy construyendo ahorita para que puedan acceder a una información sobre su energía y puedan reconectar con ellos mismos y puedan realmente empoderarse pues de sus vidas. No tengo otra meta sino esa. Entonces, fíjate lo que implica esa meta. Esa meta implica de que cuando tratas de hacer algo a grande escala, el odio de las personas también llega a esa escala. Y tal vez esto yo dije, esto es lo que yo necesito estar curando ahorita, porque en el momento en el que las cosas que yo hago empiecen a tener un mayor alcance porque les estoy poniendo una dirección muchísimo más congruente y estoy en realidad haciendo la misión que tengo que hacer, van a aparecer los críticos, van a aparecer las personas que van a acusarme, van a aparecer las personas que van a decir cosas falsas, van a aparecer las personas que van a blasfemar. Entonces, si uno en verdad quiere hacer un tipo de cosas a ese nivel, uno debe estar preparado para esa ola de odio que va a llegar en algún momento. La cosa es dónde te enfocas tú, si te enfocas en los que te odian o te enfocas en los que te apoyan. Y fíjate que si yo no sano este patrón, lo que prácticamente iba a vivir era un infierno al tratar de yo cumplir la misión que yo me he propuesto para mi vida. Porque no iba a tolerar, o sea, no lo iba a tolerar, me iba a hacer la vida demasiado dolorosa. Pero ahorita que pude ver de dónde viene ese patrón, pude sentir compasión por la persona que me instaló ese patrón. Porque a pesar de que yo ahorita en mi vida tengo una relación bien con mi padre y todo, pues esto estaba allí en la niñez, inconsciente, ahí guardado, comandando todas las cosas que vivía, todas las cosas que percibía, sin darme cuenta. Porque todo esto el subconsciente lo aceptó. Y el trabajo de conciencia es precisamente empezar a ver dónde están, quién puso esas, como nombraba al principio, esas esferas en nuestra vasija. Y esas esferas las pusieron personas, las pusieron eventos, situaciones que pasaron, muy intensas, que dejaron una marca psíquica, una cicatriz psíquica. Y cuando nos damos cuenta cuál fue el origen de esa cicatriz, es como que sucede un Big Bang en tu mente. Sucede una explosión de conciencia, una epifanía, y es como que algo se rompiera y algo se liberara y tú sintieras como si hubiera estallado una bomba atómica de menta en tu cabeza. Así se siente. Entonces, con esto te quiero simplemente invitar a que analices, por ejemplo, en dónde tienes más problemas, qué es lo que te hace sentir muy mal. Digamos que el dinero. Bueno, tú tienes que hacer meditaciones. ¿Para qué? Porque la meditación es una manera de relajar el cuerpo y de llegar a estas ondas alfa que hablé al principio. Y en esas ondas estás ya en terreno del subconsciente. Aunque si quieres ir más profundo tienes que relajarte mucho más y hacer estos estados de hipnosis y demás. Pero si logras entrar en estos estados y empezar a preguntarte de dónde viene esto, cuál es la idea original del dinero, cuándo fue la primera vez que tú asumiste un concepto sobre el dinero, cuándo fue la primera vez y la última vez que actualizaste tu creencia sobre el dinero, cuánto crees que tú puedes ganar máximo por el máximo servicio que das. Tú das un servicio o un producto ahorita y eso tiene una remuneración, ¿sí? Pero debe haber algo en lo que haces donde has ganado más. Entonces tienes que ir. ¿Cuándo fue la vez que yo instalé eso o que alguien lo instaló en mi cabeza? De que yo podía ganar eso. Porque hasta que no resuelvas esa limitación, por más luego de que llegue muchísimo dinero, más del que tú crees ganar o crees merecer, ese dinero le van a pasar dos cosas. O tú te vas a sentir muy mal por tenerlo y lo vas a regalar, ¿sí? Que sería para evitar que otros sufran porque tal vez tienes metido en tu subconsciente que si tomas más de lo que crees merecer, entonces otros van a sufrir. O puede pasar simplemente de que ese dinero desaparece. O sea, puedes tener millones, por eso a las personas que ganan la lotería lo que hace luego es llevarlos a una desgracia y en cuestión de 5 años ya no tienen el dinero que tenían, están en bancarrota y han perdido
los grandes vínculos que tenían con sus familiares y amigos. Porque el subconsciente tenía inscrito en él que solamente ellos podían o merecían cierta cantidad. Y cuando llega una cantidad que pasa ese umbral, lo que hace es que la persona empieza a perderlo, empiezan a pasarle un poco de situaciones porque no sabe administrar esa energía extra que le llegó. Es igual como cuando esas personas que encuentran una pareja que tú dices, wow, encontró la pareja ideal, pero luego empiezan a autosabotearse y a decir, no, es que yo no merezco el amor perfecto, no, pero es que esto parece muy perfecto para ser verdad, el amor perfecto no existe, o no, o esta persona es muy buena para mí. Porque debe ser que alguien en algún momento, o ellos se creyeron, que le decían, tú no te mereces a alguien grandioso, tú no mereces a alguien a tu lado que realmente progrese contigo. Entonces, por más de que muy buena sea esa persona que llegó, si sigues manteniendo esos patrones, por ejemplo, de que los tengas, lo que vas a hacer es encontrar maneras de autosabotear todo eso y arruinar la oportunidad que tienes de cambiar. De manera que puedas entonces empezar a considerar de que tu subconsciente es esa habitación oscura en donde han puesto miles de cosas que tú no aceptaste, y puedes empezar ahora a saber y a preguntarte sobre todo quién puso esto acá, de dónde viene esta creencia, por qué creo esto sobre esto, y empezar tú mismo como si tuvieras una linterna en la mano. Por eso es que dicen que la conciencia es la luz, porque es exactamente eso. Es como si tuviéramos una linterna en nuestra mano y empezáramos a iluminar lo que hay en esa habitación oscura y decir, ok, ya recuerdo de dónde viene esta sensación de dolor, de dónde viene mi ira, de dónde viene mi rabia. Ya entiendo por qué trato a mi pareja así. Ya entiendo por qué tengo esta creencia sobre el dinero. Ya entiendo por qué no gano más. Ya entiendo por qué estoy en la pobreza. Esas cosas son una experiencia. Tú mismo debes vivir el camino del sol. Que el camino del sol eres tú, con una linterna en la mano, iluminando esa habitación. Entre más te hagas consciente de lo que hay ahí, ahora esas cosas van a trabajar para ti. Y ahora esas cosas no van a ser obstáculo. Porque el problema es que esas cosas están allí, como no están reconocidas, están reprimidas. Cualquier cosa que vivas, cualquier evento que vivas, van a mostrarte esas cosas, van a mostrarte, hey, esto todavía está aquí. Claro, tú lo vas a ver en la otra persona o en la otra situación. Y tu ego puede simplemente hacerte creer que ese no eres tú. O sea, como que no, esos son ellos. Los otros son los que me hacen daño, los otros son los que me mantienen así, los otros son los que hablan de mí. Pero en realidad eres tú al final. ¿Y sabes por qué eres tú? Porque simplemente si ese patrón ya no estuviera dentro de tu subconsciente dirigiendo tus emociones, simplemente todo lo que te pueden hacer, todo lo que te pueden atacar y todo lo que pueden decir de ti no te va a afectar, porque tu mente ni siquiera lo advertiría. O sea, tu mente ni siquiera se enfocaría en eso, porque ni siquiera se siente nada, no siente ningún tipo de identificación. No es de que uno dice mentalmente, no, yo no me siento identificado con eso. Y mientras la mente está diciendo eso, las emociones están diciendo, es mentira, mira lo que estás sintiendo. Estás sintiendo rabia, estás sintiendo ira. Claro que sí, te está molestando. Entonces, en ese sentido, uno todavía tiene ese patrón adentro. Y cuando lo sana, deja la conciencia de fijarse y deja las emociones de fijarse en lo que le hace daño. Porque cuando nos involucramos emocionalmente en algo, es cuando eso es real. Y estas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si algo te causa miedo, eso es real. Si algo te causa felicidad, también es real. Entonces, si alguien te critica y eso te causa una emoción de sentirte mal, esa crítica se vuelve real. ¿Pero por qué es real? Porque está en tu subconsciente. No has aún sanado qué fue lo que te hizo programarte de esa manera. Y no se trata de uno pensar diferente, de decir, ay, no, es que las críticas, eso habla más de la otra persona que de mí. Ok, eso está bien. Es que en realidad es así. Pero no basta con que tu mente te diga eso. Lo que importa acá es sentir genuinamente que cuando te critican no sientes nada. O sea, ya está sanado el patrón y realmente sientes compasión real
por la otra persona. No es una cuestión que te repites mentalmente. No, es la otra persona, no soy yo, es la otra persona, no soy yo. No, acá lo ves tan claro que cuando una persona te critica lo que ahora ves, es como que, ok, ya entiendo. Él está haciendo esto porque seguramente tiene una carencia este tipo, porque lo que está criticando, la manera en que critica devela a qué es lo que le tiene miedo a esa persona. Y tú no sientes como que, wow, no, eres mi enemigo, fuera de aquí, te elimino, ni nada, sino que sientes compasión real y más bien te puedes poner en los zapatos de esa persona e incluso decirles que si necesita ayuda, tú estás allí porque tú pasaste ya por eso. Y cuando uno pasa por una experiencia que lo marcó y ahora lo liberó, uno lo que siente es la necesidad de transmitir el camino hacia esa liberación. Es algo genuino que nosotros como seres humanos sentimos cuando descubrimos algo que nos beneficia trascendentalmente. Desde el amor sentimos la necesidad de compartirlo. Por eso es que en las redes sociales nosotros cuando encontramos una canción, un video o algo que nos marca, que nos habla más de nosotros que del video o de la canción en general, lo que empezamos a sentir es una necesidad genuina de compartirlo. Y lo compartimos desde allí, desde el amor. Decimos, hey, escucha esta canción, escucha este video, mira esto, lee esto. Ese precisamente son los resultados grandiosos y positivos del trabajo de conciencia. ¿Por qué se le llama trabajo de conciencia? Porque es hacernos conscientes de todo lo que está inconsciente en nosotros. Y después del trabajo de conciencia sigue pues vivir en conciencia. Pero lo más difícil es hacer el trabajo. Es lo que más cuesta, porque allí están nuestros miedos, nuestros temores. Y si no, realmente no tienes la humildad de enfrentarlos, pues vas a pasar un mal momento al tratar de conectar con esas cosas. Vas a tener que aprender tú mismo de qué tanto dolor toleras de eso que no quieres ver en ti mismo. Pero te aseguro que si lo haces y estás dispuesto a hacerlo gradualmente, vas a encontrar que eso que antes te causaba horror, luego te va a causar placer. Porque cuando entiendes el patrón, entiendes la raíz del asunto y haces conciencia sobre eso, lo que vives es como la felicidad de haber encontrado como una gema en el desierto. Hemos llegado entonces al final de este episodio. Para mí un episodio también muy liberador porque puedo compartir una experiencia que apenas viví hace 2 días y de la cual ya puedo ver los resultados y bueno, los estados de conciencia son así, son instantáneos. No hay una cosa como que tú dices, no, es que me tomó tantos años hacer conciencia, sino la conciencia va a la velocidad de la luz. Y es decir, cuando sucede, tú la sientes de golpe. Entonces, espero que hayas encontrado cosas de valor acá que te puedas llevar, aplicar. El próximo episodio, como dije, lo voy a hacer de esto de las ondas cerebrales, de qué podemos usar para acceder a estos estados alterados de la mente y eventualmente en estos estados alterados de la mente, que son los estados subconscientes, a través de la repetición y de inyectar nuevos hábitos, reprogramar nuestro subconsciente, reprogramar el software que está allí, que está comandando cada una de las decisiones que ahorita tomamos sin darnos cuenta y cada una de las actitudes que ahorita asumimos. Te dejo entonces, muy buenas vibras, bendiciones y te espero en el próximo episodio. Chaito.